La subcomisión ha aprobado esta denuncia constitucional contra César Inostroza y Tomás Gálvez. ¿Qué viene ahora, congresista? Sí, obviamente que luego de un trabajo bastante complicado, las audiencias se estaban frustrando, se interrumpieron. Creo que es el único caso que la audiencia se ha desarrollado en tres partes, porque siempre los denunciados argumentaban una u otra cosa, pero finalmente ayer el congresista delegado, el congresista Gino Costa, fundamentó su informe final, el cual ha sido aprobado por amplia mayoría, solamente una abstención, 16 votos a favor, y ahora lo que viene es que esta denuncia pasa a la comisión permanente para que lo pueda ratificar o en todo caso desaprobar. Sin embargo, todos los elementos de convicción que se han forjado a lo largo de este proceso nos llevan pues a que finalmente se resuelva este tema, bastante espinoso por cierto, que en el Congreso anterior había sido archivado nada más en la subcomisión. Incluso motivó en algún momento que se quisiera tirar abajo ese archivamiento cuando no era lo correcto. Realmente el Congreso establece que cuando ya una causa está archivada simplemente tendría que aperturarse otra, y eso es lo que ha sucedido con esta denuncia. Finalmente está avanzando y esperemos pues que próximamente tengamos, aparte de la de hoy que tenemos comisión permanente, una nueva convocatoria de comisión permanente para que sea vista esta denuncia constitucional y lograr llevarla hasta el pleno del congresista. Ahora, congresista Pérez, recordemos que, por ejemplo, en su momento, Giovanna, la justicia española le negó esta imputación de crimen, de organización criminal, porque no había una acusación en ese sentido en el Parlamento. Porque en el Parlamento que se ha disuelto no acusaron en ese sentido a los ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, si no hay organización criminal, ¿cómo César Inostroza podría ser cabecilla? Es lo que respondieron desde España. Y ahora se intenta justamente darle cuerpo, darle forma a la organización criminal de los Cuello Blancos. ¿Qué elementos encontraron ustedes el día de ayer dentro de esta acusación fiscal, congresista Pérez, como para que digan que el delito que se les está imputando de organización criminal, entre otros, realmente se encuentra configurado y lo han cometido? Bueno, la tipificación que ha sustentado ayer el congresista Costa ha contado con todos los elementos previstos en el Código Penal. Entonces, eso es lo que está motivando. Obviamente nosotros no sancionamos, ojo, eso hay que tenerlo muy claro. Lo que nosotros hacemos es quitarles ese manto protector que le ponen los artículos 99 y 100 de la Constitución a los altos funcionarios del Estado, para permitir que la justicia ordinaria, en este caso el Ministerio Público, pueda presentar su denuncia ante la Corte Suprema. No, eso es lo que hacemos. Nosotros no vamos a determinar si hay o no la culpabilidad. Lo que nosotros buscamos es elementos indiciarios que nos permitan... ¿Y cuáles son esos indicios que encontraron ustedes o que les alcanzaron desde la Fiscalía? Bueno, el congresista Costa ha enumerado una serie de hechos principalmente, ¿no? Las comunicaciones a las que se ha tenido acceso a través de la carpeta que remitió la Fiscalía, los favorecimientos presuntos a determinados también magistrados que requerían solucionar alguno u otro tema y que en conversaciones lograron pactar estos favorecimientos indebidos. Entonces todos estos han sido articulados de alguna forma para ver que realmente era una red y que no era simples cuestiones que aparecían de un día para otro. Bien, entonces esto se ve en la permanente, pasa al pleno, el pleno tiene que aprobarlo también en mayoría, y entonces el Ministerio Público va a poder de alguna forma reencauzar sus acusaciones y sus investigaciones y sus pedidos ante la justicia. Efectivamente, Giovanna, lo has diagramado muy bien. Eso sería el destino final de esta denuncia constitucional, permitir que el Ministerio Público pueda hacer su acusación ante la Corte Suprema y ya luego de un proceso de investigación pueda determinarse las responsabilidades que hubiese. ¿Les va a dar el tiempo, congresista Pérez? Porque estamos ya próximos para que el Parlamento termine funciones. Sí, ayer se ha hecho las coordinaciones, tenemos permanente hoy y tendríamos permanente el próximo martes.
De ahí, desde ese martes, correría al sábado un pleno especializado, un pleno temático para ver acusaciones constitucionales. Bien, congresista, cambiando de tema, porque la subcomisión ha aprobado también moción para exigir a Mirta Vázquez que se rectifique por hablar de un supuesto sabotaje. ¿Qué es lo que ha sucedido? Cuéntenos con detalle. Bueno, a la mañana de ayer, los congresistas integrantes de la subcomisión expresaron casi en su mayoría su malestar, su rechazo ante unas declaraciones vertidas por la presidenta del Congreso en el sentido de que existiría o que habría sospechas, ese es el término que había usado, de sabotaje al interior de la subcomisión. Creo que fueron palabras desafortunadas, seguramente producto de la conversación en la que ella estuvo, en la entrevista que ella estuvo, porque cuando hemos visto la transcripción, la palabra sabotaje la usa la persona que la está interrogando. Y la acomoda de cierta forma, ¿no? Pero sin embargo, en su condición de presidente del Congreso y siendo que nos representa a todos los congresistas, estas palabras realmente resultaron fuera de lugar para una subcomisión que ha demostrado ser totalmente diferente a las anteriores. Pero palabras que al final no dijo ella, ¿o sí? Habló de una sospecha de sabotaje, ¿no? Entonces eso fue lo que incomodó a los congresistas. Algunos hablaron de una censura, sin embargo eso no ha llegado a prosperar. Lo que se ha pedido es que se rectifique en ese sentido. Pero congresista Pérez, un exabrupto. Y tiene razón cuando se desliza esta versión de que el supuesto sabotaje que le atribuyen al Parlamento es cuando los congresistas no firman las acusaciones con la intención de demorar y extender esta legislatura. Bueno, habría que ubicarse en el contexto. Lo que había sucedido en las semanas previas había sido que uno de los congresistas había tenido vencida la licencia para las firmas electrónicas. No olvidemos que en estos tiempos de virtualidad las firmas no son a mano, son a través del documento electrónico de identidad, del DNI electrónico, y con un software proveído por RENIEC, en el cual se van haciendo las firmas. Cuando los congresistas no tienen señal, están lejos de zonas donde hay internet, tienen problemas para firmar. Cuando se les vence la licencia, tienen problemas. Entonces, esto siempre demora 2 o 3 días, ¿no? Y ahora mismo, la moción que se ha aprobado ayer también está siguiendo ese trámite. Aún no tenemos todas las firmas de quienes votaron a favor de su aprobación. Es un proceso que realmente demora. Ahora, ¿qué está pasando con Mirta Vázquez y el Congreso? Que hay una constante ahí enfrentamiento entre la presidenta del Congreso con varios de los congresistas, y cada palabrita que ella puede decir o fuera de contexto o como un exabrupto es tomado ya para una moción. Cualquier acción que no esté de acuerdo con lo que quieren, lo que desean, lo que aspiran un grupo de congresistas, también está siendo tomado de esa manera. ¿Qué es lo que sucede, congresista? Usted está ahí, ¿nos puede explicar a la ciudadanía por qué se están viendo Giovanna, yo estos puedo responder por la subcomisión, que es en la que estoy y en la que se ha dado esta situación del pedido de la moción, ¿no?, de rectificación. En algunos otros lados yo creo que ha habido, cuando se presentó la moción de censura contra la mesa, yo creo que fue totalmente fuera de lugar. Nosotros votamos en contra de esa moción. Estamos muy próximos a irnos. Realmente necesitamos actuar con mesura, con calma, y darle al país la seguridad de que el tránsito que se debe dar en estas últimas semanas para instalar al nuevo Congreso tiene que ser lo más ordenado, lo más correcto posible. A partir del 15 ya debe instalarse la Junta Preparatoria, ¿no? Incluso los congresistas electos ya están recibiendo el curso de inducción. Entonces yo creo que salvo cosas posiblemente graves, un poco, ¿no?, como lo que ha sucedido con estas declaraciones, pero más allá yo creo que debemos mantener la calma.
Bueno, la calma al parecer no estaría llegando prontamente a nuestro país. Y yo quiero sacarlo del contexto parlamentario actual para ponerlo en el contexto futuro, del 28 de julio. Quiero pedirle su opinión sobre este anuncio que hizo Pedro Castillo, de ser posible, sobre una asamblea constituyente. ¿Es viable la instalación de una asamblea constituyente en las condiciones en las que estamos? Yo creo que un proceso de asamblea constituyente va a tener que estudiarlo bien el señor Castillo, porque algo que no han tomado en cuenta seguramente es que de prosperar la instalación de una asamblea constituyente va a dejar fuera de funciones al Parlamento electo. Es decir, si en los siguientes 2 meses, 3 meses o 6 meses de instalado e iniciado el gobierno del señor Castillo se llama a una asamblea constituyente, el Congreso electo recientemente va a tener que dejarle su posta, su lugar a una asamblea constituyente. No cabrían un parlamento y una asamblea constituyente a la vez. Eso por un lado. Y por otro lado, pues que estos procesos de cierta forma tienen un candado en la Constitución y habría que hacer primero una reforma constitucional. Y esa reforma constitucional pasa por los votos dentro del Parlamento, ¿no? Y la ratificación en una siguiente legislatura. ¿Y usted cómo ve esa posibilidad? Porque sabemos que para poder hacerlo constitucionalmente primero se tendría que hacer esta reforma. ¿Ve posible que sea un proceso del todo formal, constitucional, legal? Bueno, ahí va a ser la suma de voluntades de los nuevos actores, que en este caso serán los congresistas. Ahora, un proceso de reforma constitucional, mirándolo ya en el contexto latinoamericano, se viene dando en Chile, ¿no? Entonces, como que no es algo que debería ser tan dramático. Sin embargo, sí que se tengan todas las garantías de que se va a efectuar en el marco de lo que establece la actual Constitución y sobre todo que sea un proceso democrático. Estas últimas elecciones nos están dejando un sinsabor que rápidamente tiene que ser corregido. Los órganos electorales deben ser fortalecidos, quizá debería estarse pensando en unificarlos. Tenemos prácticamente 3 órganos electorales y que a pesar de ser tantos, no nos están dando la seguridad o la garantía de que estos procesos se lleven de forma totalmente transparente. Pero congresista Pérez, lo que sí parece ser dramático y poco transparente es el proceso de selección de los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, que está ampliamente cuestionado. Y además hay especialistas, hay sectores, grupos que están queriendo evitar que el Congreso culmine con este proceso de designación de los nuevos tribunos. Bueno, en principio es una función que le compete al Congreso. Que alguien reclame por ahí diciendo, pero bueno, que están cuestionados. Todos los parlamentos en el mundo resultan cuestionados. No hay un parlamento en el mundo que goce de una popularidad tan grande. Los parlamentos no manejan presupuestos, los parlamentos muchas veces tienen que legislar cuestiones que no necesariamente van a tener el respaldo mayoritario, o si lo tienen, siempre va a haber una parte o un sector que no va a quedar contento con esa ley, con esa reforma, con esa norma. Pero se está llevando con la pulcritud necesaria este proceso de selección de nuevos integrantes del Tribunal Constitucional, porque para muchos no hay la garantía de esto. Justamente iba a eso. Lo segundo es que este proceso se le encargó a una comisión multipartidaria. Todas las bancadas estaban en un principio representadas en esta comisión especial. Y luego esta comisión ha trabajado no solamente conformada por parlamentarios, en esta también se ha llamado en consulta a Servir, se ha llamado en consulta a la Contraloría, incluso para la elaboración misma de las bases han participado estas entidades, ¿no? Entonces, que en el proceso, algunos de los postulantes que quizá en otros concursos la han visto más fácil y han presentado su documentación como han creído conveniente, y luego cuando la comisión los ha revisado y por errores en la presentación de su documentación han quedado fuera, y eso les ha generado incomodidad, frustración, malestar, y que ahora algunos de ellos pretendan
que por ese tema no es legítimo este proceso, y al cual se han sumado algunos opinólogos que siempre están cuestionando el trabajo del Parlamento, y sabemos de qué sector vienen y por dónde vienen. Entonces, eso no deslegitima todo un proceso que realmente es necesario. Hace unos minutos hemos hablado de la posibilidad de instalar o de que se instale en el próximo gobierno una asamblea constituyente. ¿Qué significaría eso? Significaría que el Congreso elegido deje de funcionar, se instale una asamblea constituyente y por lo tanto se postergue y se frustre una vez más la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Y qué significaría? Que magistrados con mandatos vencidos ya no se queden 6 o 7 años, sino 9 o 10 años.